El estado de Qatar es un país situado en Asia Occidental, ocupando la pequeña península de Qatar en la costa noreste de la península arábiga. El país tiene una única frontera terrestre por el sur con Arabia Saudita. El resto del territorio lo bañan las aguas del Golfo Pérsico. Qatar emergió en el siglo XXI como una potencia significativa en el mundo árabe, esto a través de su grupo de medios en expansión global, Al Jazeera Media Network, que es un conglomerado de medios propiedad del país y que en la actualidad tiene la segunda mayor cantidad de oficinas en todo el mundo luego de la BBC. Asimismo, el país tiene la tercera reserva de gas natural y petróleo más grande del mundo, por lo que se considera una economía de altos ingresos y para su pequeño tamaño este país ejerce una influencia desproporcionada en el mundo. Turísticamente, Qatar es un destino de ensueño. Es la combinación de playas y lujo en una de las zonas más enigmáticas del mundo. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este increíble país, que es probable que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Qatar tiene su origen desde el siglo I después de Cristo, cuando un escritor romano documentó un relato sobre los habitantes de este territorio, refiriéndose a ellos como los cátaros. Un siglo más tarde se realizó un mapa de este territorio y se refirió a él como Katara, hasta que finalmente Qatar fue adoptado como nombre para el país. Número 2. Se cree que en Qatar habitaron humanos desde hace 50.000 años y desde el año 224 después de Cristo el territorio hizo parte del Imperio Sasánida. Estos introdujeron el cristianismo, el cual posteriormente fue reemplazado por el Islam, luego del surgimiento de Mahoma y de la conquista musulmana. Durante el gobierno del Califato Omeya, Qatar fue descrito como un famoso centro de cría de caballos y camellos, pero desde el siglo VIII se aprovechó su ubicación estratégica para convertirse en un centro del comercio de perlas, el cual era una de las principales fuentes de ingresos del territorio. Esto fue así durante la era de la dinastía Abbasi, la dinastía Usfurid y aun cuando llegaron los portugueses en 1515, aunque esto duró poco, pues los habitantes del territorio prefirieron someterse a los otomanos en 1550 hasta la expulsión de estos en 1670 por una de las tribus locales. Posteriormente este territorio estuvo dominado por el gobierno de Bahrein, con quienes libraron una guerra entre 1867 y 1868. Esto se consideró una violación a un tratado de paz que se había suscrito en 1835, por lo cual los británicos intervinieron otorgando la autonomía a Qatar de Bahrein. Luego y debido a la presión militar y política de los otomanos, este territorio se sometió a su dominio en 1871. Estos realizaron varias reformas pese a la inconformidad de las tribus locales, aunque esto no duró mucho, pues luego surgieron algunas discordias con los otomanos, lo que llevó a ciertos conflictos, de los cuales los cataríes salieron favorecidos, siendo este el inicio de Qatar como un país independiente. Qatar se convirtió en protectorado británico en 1916. Estos brindaron seguridad a este territorio e hicieron acuerdos por concesiones petroleras. Los británicos explotaron estas vastas reservas y esta se convirtió ahora en la principal fuente de ingresos de Qatar. Ya en el año 1971, Qatar obtuvo su independencia del Reino Unido, aunque en la actualidad aún conservan fuertes relaciones con estos. Por ejemplo, en el año 1991, Qatar jugó un papel importante en la Guerra del Golfo, y desde el 95 el país ha experimentado un grado moderno de liberalización. En el 2005 fue escrita su primera constitución y en el 2010 se le otorgó el derecho de ser la sede del Mundial de Fútbol del 2022, siendo el primer país de Medio Oriente en obtener este derecho. Hoy lo voy a llevar al Museo de Arte Islámico aquí en Qatar. Este es el museo. Miren la arquitectura. Esta es la entrada del museo. Así es como se ve adentro.
Número 3. Doha es la capital y ciudad más poblada de Qatar. La ciudad se ubica en la costa del Golfo Pérsico en el este del país y se considera el centro político y económico de Qatar, albergando más del 80% de la población del territorio. La ciudad fue fundada en 1820 y desde 1971 se declaró oficialmente como capital. Doha es considerada ciudad global de nivel beta y alberga un área dedicada a la educación y a la investigación, conocida como Ciudad de la Educación, así como varios reconocidos centros médicos y destinos deportivos, pues la ciudad está preparada para recibir la Copa Mundial de la FIFA del 2022. Son las 1001 noches de Qatar. Aquí la educación, los servicios médicos, el agua y la electricidad son gratuitos. Hay subvenciones para adquirir vivienda y el trabajo está garantizado. Por si fuera poco, Qatar es el país con la mayor renta per cápita del mundo. Sus habitantes ganan en promedio $100,000 al año, pero toda rosa tiene sus espinas. 2/3 de la población tiene sobrepeso. Dicen algunos medios locales que en este rinconcito del mundo árabe casi la mitad de los matrimonios termina en divorcio. Muchos pequeños crecen al amparo de niñeras. Número 4. Geográficamente Qatar es una península en el este de Arabia. Su territorio es principalmente plano, una llanura baja y estéril cubierta de arena. Su punto más alto se ubica aproximadamente a 103 metros sobre el nivel del mar. Sus depósitos petroleros se encuentran principalmente en un área conocida como Jebel Duhan, mientras que los campos de gas natural se encuentran en alta mar, al noroeste de la península. En términos de clima, el verano va de mayo a septiembre con temperaturas que llegan hasta los 50 grados centígrados y ya entre noviembre y abril las temperaturas son algo más moderadas, oscilando entre 39 y 7 grados centígrados. Las escasas precipitaciones y la escasez de agua subterránea ha restringido en cierta medida el crecimiento de la población y el grado de desarrollo agrícola. No obstante, los cataríes se les considera algunos de los mayores consumidores de agua per cápita por día, utilizando alrededor de 400 litros. La mayor parte del agua se obtiene mediante la desalinización del agua de mar. Número 5. La población de Qatar fluctúa considerablemente según la temporada, ya que el país depende considerablemente de la mano de obra migrante. Al 2017 la población del país era de 2.6 millones de personas, de los cuales solo el 12% eran ciudadanos de Qatar, los demás eran migrantes, y de estos la mayoría proviene de países sudasiáticos. Asimismo hay una gran diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres. Las mujeres representan solo una cuarta parte de la población del país. En términos de religión, el Islam es la predominante y la que se considera oficial, aunque no es la única que se practica, pero la ley islámica es la principal fuente de legislación de Qatar de acuerdo con la Constitución. Y finalmente, en términos de idioma, el árabe es el idioma oficial de Qatar y el inglés se usa como segunda lengua, aunque adicionalmente se hablan muchos idiomas más debido al multiculturalismo. ¿Es la sodomía un pecado? Esta es una de las preguntas que llevan a los ayatolás como Abdollah Ali Gobay, que recibe miles de consultas para conciliar la ley islámica con la vida cotidiana. A los consultorios ideados para solucionar los conflictos que las rígidas normas causan a los ciudadanos en su día a día, llegan preguntas sobre todo tipo de aspectos de la vida social, pero especialmente las relacionadas con la vida íntima y sexual. Acuden a sus ayatolás para encontrar solución a sus deseos sin cometer pecado. Número 6. La cultura de Qatar está fuertemente influenciada por la cultura tradicional árabe y hay un énfasis distintivo de la cultura local con el mar, esto debido a que esta ha sido una de sus principales fuentes de sustento, por lo que su literatura y su folclore por lo general tocan temas relacionados con el mar. Asimismo se nota la influencia del Islam. Por ejemplo, Qatar está considerado como el mayor comprador mundial en el mercado del arte por valor. Varios miembros de la familia real son notables coleccionistas de arte.
En la literatura, la poesía fue predominante por algún tiempo, pero esto ha venido cambiando, estando las mujeres vinculadas a la literatura en igual medida que los hombres. Por su parte, en la música, esta se suele basar en la poesía, el canto y las danzas beduinas. Quizás uno de los bailes más conocidos es el ardá, que es una danza marcial estilizada. En el deporte, el fútbol es el favorito de los cataríes. Su selección de fútbol de mayores ganó la Copa Asiática en 2019 y su selección sub-20 quedó subcampeona en el Mundial sub-20 de 1981. Otros deportes relevantes son el balonmano y el baloncesto. Número 7. Por PIB per cápita, la economía de Qatar es una de las más ricas del mundo y generalmente se encuentra entre los 10 países más ricos del mundo. Su economía ha crecido pese a las sanciones de sus vecinos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El petróleo y el gas natural son las piedras angulares de la economía de Qatar, representando más del 60% del PIB. Qatar tiene la tercera reserva probada de gas natural más grande del mundo, siendo a su vez el segundo mayor exportador de este. Asimismo, el país goza de una baja tasa impositiva y depende en gran medida de la mano de obra extranjera. De igual forma, tiene uno de los fondos de inversión soberanos más ricos del mundo. Este tiene varias inversiones en reconocidas empresas extranjeras. Se calculó en 2013 que sus tenencias estaban valoradas en 100.000 millones de dólares. Y finalmente, en el país no se aplican impuestos a las empresas, pero esto posiblemente se modifique en algunos rubros. En este primer vídeo os vamos a hablar de cómo es vivir en Qatar. En teoría aquí no se puede beber alcohol, aunque en las discotecas y en los hoteles vas a poder tomarte una copa sin problemas. Las muestras de afecto en público no son legales. No puedes dar besos, abrazos, incluso dar de la mano no está permitido. En Qatar hay que respetar ciertos códigos de vestimenta. Por ejemplo, no puedes ir a un centro comercial en pantalones cortos y con un crop top o en una camiseta de tirantes. Los locales se diferencian muy bien del resto de la población. Los hombres llevan un traje blanco llamado zub y las mujeres visten de negro con un traje llamado abaya. En lo que se refiere a precio, Doha es una ciudad un poco cara. El alojamiento en Qatar sí que nos parece caro. Por ejemplo, un piso de una habitación puede costarte entre 5.000 y 9.500 riales, obviamente dependiendo de la zona en la que busques. En cuanto a los supermercados, la mayoría de la comida es importada y es bastante cara, pero luego si buscas y comparas puedes encontrar también cosas baratas. Los restaurantes en general sí suelen ser caros, sobre todo si te mueves en zonas más turísticas como West Bay o en La Perla, pero también existen sitios que son más locales en los que la comida es bastante barata. Todo depende de la zona y el tipo de restaurante al que vayas. Al final, haciendo balance con el sueldo que se cobra en Qatar, la verdad es que no es demasiado caro vivir aquí. Y hablando de sueldo, los sueldos en Qatar sí que suelen ser bastante altos, sobre todo cuando eres una persona que viene a hacer un trabajo muy técnico. Si eres médico, eres arquitecto, eres profesor, entrenadora personal o algo así, pues sí que puedes tener unos sueldos bastante buenos. En cambio, en una tienda o un supermercado los sueldos suelen ser pésimos porque para eso contratan a gente que hacen ese trabajo por ese dinero, porque en sus países los sueldos que cobran son todavía más bajos. Y finalmente, número 8. El sistema político de Qatar es una monarquía constitucional según el referéndum constitucional de Qatar del 2003, aunque como las elecciones se han ido retrasando se suele considerar también como una monarquía absoluta, donde el emir de Qatar es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. La dinastía Al-Thani ha gobernado Qatar desde que se estableció la casa familiar en 1825. El emir tiene el poder exclusivo de nombrar y destituir al primer ministro y los ministros del gabinete, quienes ostentan el poder ejecutivo en el país. Para aprobar las leyes se creó una asamblea consultiva, pero que tiene una autoridad legislativa limitada, pues el Consejo de Ministros promulga las leyes, las cuales se remiten a un consejo asesor para su discusión y luego al emir para ser ratificadas. En el país se prohíbe la creación de otros partidos o sindicatos y según la constitución del país, la Sharia es la principal fuente de legislación de Qatar, la cual se mezcla con el derecho civil.
Algo curioso según esta ley es que el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre, que se permite la poligamia, que se prohíbe el consumo de alcohol a los musulmanes y se puede castigar con latigazos. El país tiene fuertes relaciones con los Estados Unidos, China y Gran Bretaña, y su fuerza militar está constituida por aproximadamente 12.000 hombres, distribuidos entre el ejército, la marina y su fuerza aérea, pero tiene apoyo de los Estados Unidos. Y finalmente, para términos administrativos, Qatar está dividido en 8 municipios. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.